Teoría de la culpabilidad. Dolo y error. Análisis de las causas de culpabilidad. Alumna Getsemanit Peñalosa Pureco. Docente Guadalupe Osvaldo Vázquez Pérez. Introducción. Dentro del derecho penal mexicano, el dolo es la voluntad consciente de cometer un delito, sabiendo que se está realizando una conducta típica, es decir, que encuadra en la ley, dañina o contraria a derecho. Se compone de un elemento intelectual, que es conocer los hechos, y uno volitivo, que implica querer el resultado de la acción realizada. Existen tres principales tipos de dolo. Dolo directo. Este ocurre cuando el individuo conoce y quiere directamente el resultado delictivo. Dolo indirecto o de segundo grado. Este se presenta cuando el resultado no es el fin principal, pero es una consecuencia necesaria que se acepta para lograr el objetivo principal. Dolo eventual. Este tiene lugar cuando el sujeto prevé que es muy poco probable que se produzca un resultado delictivo y aún así actúa aceptando dicho riesgo. El error se refiere a una creencia falsa o un conocimiento equivocado sobre algún elemento del tipo penal. Puede afectar la responsabilidad penal de una persona, eliminando el dolo e incluso la culpa. Existen dos tipos principales de error. Error de tipo. Implica desconocer elementos objetivos del delito. Este excluye el dolo, dando lugar a una atipicidad. Y error de prohibición. Es el desconocimiento de que la conducta está prohibida por la ley. En este se excluye la culpabilidad. El dolo y el error son conceptos legales que se diferencian en su origen y efectos. El dolo es un engaño intencional y malicioso que provoca un error en la víctima para obtener un fin determinado. El error, en cambio, es una falsa creencia que surge de la ignorancia o la equivocación de la propia persona, sin que necesariamente haya una intervención maliciosa externa. Ambos pueden afectar la intención, como son las causas de inculpabilidad, que son circunstancias que eliminan la culpabilidad de un acto al anular el conocimiento o la voluntad del autor, impidiendo que se le pueda reprochar penalmente su conducta. Estas incluyen el error de prohibición y la no exigibilidad de otra conducta, entre otras. Desarrollo. Diferencia entre dolo y error. La principal diferencia en el derecho penal mexicano es que el dolo implica conocimiento y voluntad de realizar un delito, mientras que el error supone una creencia equivocada o la ignorancia sobre un hecho o sobre la norma legal, lo que afecta o excluye la culpabilidad del acto realizado. El dolo se define por dos elementos clave. Elemento cognitivo o también llamado conocimiento, que es cuando el sujeto activo sabe y comprende los hechos constitutivos de delito tipificado en la ley. Elemento volitivo o también llamado voluntad, que es cuando el sujeto tiene la intención y la voluntad de llevar a cabo la conducta prohibida por la ley. En el dolo existe la plena conciencia e intención de cometer un acto ilícito. El error, sin embargo, se presenta cuando hay una falsa percepción de un elemento relevante para la valoración jurídica del hecho. El error vicia el conocimiento y, por tanto, la voluntad del individuo. En el derecho penal mexicano se distinguen principalmente dos tipos que impactan de manera diferente. Error de tipo. Este recae sobre alguno de los elementos objetivos del delito. Por ejemplo, el individuo cree que está tomando su propia maleta cuando en realidad es la de alguien más. Si el error es inevitable, elimina el dolo y la responsabilidad penal. Si este es evitable, se excluye el dolo pero puede subsistir la culpa. Error de prohibición. Es cuando el individuo conoce los hechos, pero cree erróneamente que su conducta está permitida por el ordenamiento jurídico. Este error incide en la culpabilidad. Si es inevitable, puede eximir la responsabilidad, y si este es evitable, puede atenuar la pena. El dolo está compuesto por dos elementos esenciales, según se desprende de la doctrina jurídica. Elemento cognitivo. Este elemento se refiere a que el sujeto activo debe tener conocimiento de los hechos que configuran el delito.
implica estar consciente de lo que se está haciendo y de la ilicitud de la acción. Ejemplo, una persona sabe que el objeto que está tomando es ajeno y que al tomarlo sin permiso está cometiendo un robo. Elemento volitivo. Este elemento implica la voluntad consciente del sujeto de realizar la conducta prohibida por la ley, o aceptar como probable su realización. No basta con el conocimiento, sino que debe existir el deseo y la aceptación del resultado delictivo. Clases del dolo. El dolo se distingue en 3 clases que se manifiesta en este elemento, las cuales son las siguientes. Dolo directo o dolo de primer grado. Es la voluntad de un individuo para cometer un delito, donde su intención es producir el resultado típico, ya sea como objetivo principal o como consecuencia necesaria de su acción, es decir, el resultado es el objetivo buscado directamente. Dolo indirecto o dolo de segundo grado. Se produce cuando el autor quiere un resultado principal, pero prevé y asume como una consecuencia necesaria de su acción otros resultados no deseados. El individuo sabe que para alcanzar su objetivo principal, otros resultados dañinos ocurrirán de forma inevitable, y continúa con su conducta a pesar de ello. Es decir, donde el autor acepta un resultado que sabe con certeza que se producirá, aunque no sea el fin principal de su acción. Dolo eventual. Es una forma de dolo en la que un individuo, aunque no busca directamente un resultado delictivo, prevé que su acción tiene una alta probabilidad de causarlo, y aún así decide llevarla a cabo, aceptando o conformándose con la posibilidad de que el resultado ocurra. Es decir, para que exista dolo, deben concurrir la conciencia de la acción y la voluntad de llevarla a cabo o de aceptar sus consecuencias probables. Concepto de error de tipo. El error de tipo es una equivocación sobre los elementos fácticos o normativos de un delito, lo que hace que el individuo no tenga el conocimiento necesario para que su acción sea considerada dolosa. Por ejemplo, un cazador que dispara un bulto creyendo que es un venado, pero en realidad hiere a otra persona, está cometiendo un error de tipo. Este error excluye el dolo y puede eliminar la responsabilidad penal si el error es inevitable. Si es evitable, podría dar lugar a responsabilidad por imprudencia. Causas de inculpabilidad. Las causas de inculpabilidad son aquellas circunstancias que eliminan la responsabilidad penal, ya sea destruyendo el dolo o la culpa del individuo que realiza el hecho, o porque anulan la exigibilidad de una conducta diferente. Entre las causas más comunes se encuentran las siguientes. Error de prohibición. El sujeto ignora la existencia de la norma, o bien cree no quedar inmerso en ella, calificando subjetivamente como lícito su actuar, no obstante su carácter antijurídico. Inimputabilidad. Anula la culpabilidad, ya que la falta de esta capacidad elimina la responsabilidad penal del individuo, aunque puede dar lugar a la aplicación de medidas de seguridad si se considera que existe peligrosidad. Miedo insuperable. El miedo insuperable es una causa de exclusión de culpabilidad, lo que significa que una persona no es penalmente responsable por un delito si actuó bajo la influencia de un temor grave, inminente e invencible, que anuló su capacidad de tomar una decisión diferente. Es una manifestación del principio de culpabilidad, que impide la responsabilidad objetiva y reconoce que una persona no debe ser reprochada penalmente si no podía actuar de otra manera. Estado de necesidad. El estado de necesidad no es una causa de culpabilidad, sino que se presenta en 2 formas, como causa de justificación que exime de responsabilidad penal o como causa de inculpabilidad que la excluye. La principal causa de culpabilidad es la exclusión de la exigibilidad de otra conducta, y el estado de necesidad puede ser tanto una forma de justificación si el bien jurídico salvado es de mayor valor, como de inculpabilidad si los bienes jurídicos en conflicto son de igual valor. No exigibilidad de otra conducta. Es una causa de inculpabilidad que excluye la culpabilidad cuando una persona no puede actuar de manera diferente, a pesar de haber cometido un acto típico y antijurídico,
Las principales causas son el estado de necesidad y el miedo grave o insuperable, aunque otras circunstancias también puedan dar lugar a este principio. Conclusión. La presencia de dolo conduce a la responsabilidad penal intencional, mientras que el error, dependiendo de su naturaleza y de si era evitable o no, puede atenuar o incluso eliminar la responsabilidad penal al faltar el elemento subjetivo del conocimiento o la voluntad. Aunado a los elementos del dolo, que se configuran mediante la concurrencia simultánea e imprescindible de sus componentes esenciales, el cognitivo y el volitivo, como se mencionó en líneas anteriores, la ausencia de cualquiera de ellos impide la calificación de la conducta como dolosa. De igual forma, el error de tipo es el que excluye la tipicidad del delito, eliminando así el dolo y por ende la responsabilidad penal, ya que el individuo no actuó con conocimiento de los elementos del tipo penal. Si el error es inevitable, la conducta es atípica y se excluye la responsabilidad. Si es evitable, se reduce la responsabilidad a un delito culposo. Podría ser tipificado como imprudente. De lo anterior, las causas de inculpabilidad, como aquellas circunstancias que excluyen de la responsabilidad penal, impidiendo que exista la culpabilidad en la conducta de un individuo. En resumen, la inculpabilidad se da por la falta de capacidad de querer o entender el acto, la falta del conocimiento de su ilegalidad o porque no se puede exigir un comportamiento diferente, lo que hace que la aplicación de una pena sea contraria a derecho. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la investigación y realización de este trabajo. Gracias.